Rachel siempre recordaba el día en que cruzó por primera vez la puerta de la mansión en Seattle que sería su nuevo hogar. Tenía apenas 5 años, un vestido sencillo que no le quedaba bien y un peluche desgastado en la mano. La familia que la recibía era rica, con un apellido reconocido en la ciudad, y todo en aquella casa parecía brillar demasiado. Para cualquiera era un sueño. Amplios ventanales, muebles caros y una vida sin carencias materiales. Pero desde el primer momento supo, aunque no pudiera expresarlo, que no sería tratada como hija. Patricia y Gregory, sus padres adoptivos, la presentaron a conocidos como un acto de bondad, casi como una obra de caridad que debían mostrar. Desde entonces, la palabra adoptada no fue solo un hecho legal, sino una etiqueta que la marcaría en cada esquina de esa vida. Su hermana adoptiva, Victoria, fue la medida de todas las comparaciones. Si a ella le daban un dormitorio enorme con vista al jardín, a Rachel la enviaban al cuarto más pequeño, casi sin luz natural. Mientras Victoria recibía juguetes importados y vestidos de diseñador, Rachel heredaba la ropa usada que ya no servía. No importaba cuánto se esforzara en la escuela. Si sacaba buenas notas, lo minimizaban, diciendo que había tenido suerte. Si ganaba algún concurso, apenas recibía un comentario seco de sus padres. Gregory repetía en reuniones sociales que Rachel estaba bien adaptada, como si fuese un experimento exitoso, mientras Patricia sonreía con orgullo al hablar de los logros de Victoria. La desigualdad no era sutil, era evidente y humillante. La única excepción, el único refugio emocional que tenía en esa casa, era la abuela Dorothy, una mujer de carácter férreo y corazón cálido, que sí la miraba como nieta de verdad. Con los años, Rachel aprendió a caminar por la casa sin hacer ruido, a leer los gestos antes que las palabras y a anticipar los reproches para evitar discusiones. En la escuela se aferró a lo único que podía construir por sí misma: su rendimiento. Se quedaba después de clase, pedía libros prestados en la biblioteca pública y participaba en ferias de ciencias porque era el único lugar donde nadie la presentaba como la adoptada, sino como la alumna que ganó. Aún así, en casa cada logro se desinflaba. Patricia decía que la constancia no es lo mismo que el talento, y Gregory repetía que la estabilidad que le damos es suficiente recompensa. Victoria, por su parte, recibía clases particulares, viajes de intercambio y una tutoría paga que jamás le faltó, mientras a Rachel se le pedía responsabilidad y a su humildad para no parecer ingrata. Ese contraste diario la fue entrenando en una paciencia que rayaba en resistencia. Pero también dejó marcas: el miedo a ocupar espacio, a pedir algo para sí, a creer que merecía lo básico sin justificarse. La adolescencia consolidó esa brecha. Mientras Victoria presumía en redes sociales sus fiestas, sus compras de temporada y su admisión temprana en una universidad de élite con cines, todo cubierto por los padres, Rachel se movía en silencio entre un empleo de medio tiempo y horas extra de estudio para aspirar a una beca por mérito. Todo era una negociación. Si ella necesitaba un libro, debía explicar por qué no bastaba con una copia prestada. Si quería participar de una olimpiada académica fuera de la ciudad, debía detallar cuánto costaría el bus y cuánto tardaría en volver para no molestar los planes familiares. En ese contexto, la abuela Dorothy fue un ancla. La invitaba. Los fines de semana le enseñaba a organizar sus notas, le hablaba de cómo construir criterio y le repetía, como un mantra, que nunca confundiera riqueza con valor. Rachel no sabía entonces que esas conversaciones serían su capital más importante cuando, años después, se encontrara sentada en una mesa ajena a la que llamaban familia y tuviera que elegir entre el silencio y su propia dignidad. En la universidad, Rachel pensó que quizás las cosas cambiarían. Había logrado una beca completa, gracias a su esfuerzo, mientras Victoria entraba en otra institución de renombre con todos los gastos cubiertos por sus padres. Aún así, en cada reunión familiar, las comparaciones seguían. Si Rachel mencionaba algún logro académico, Patricia desviaba la conversación hacia los viajes de Victoria. Si contaba que había conseguido un empleo de prácticas, Gregory le recordaba que no debía olvidarse de ser agradecida. Aquello era un recordatorio constante de que, para ellos, nada de lo que hiciera sería suficiente. Rachel acumulaba títulos, experiencias y sacrificios, pero en casa continuaba siendo invisible. Era como si viviera en dos mundos paralelos. En uno, la joven prometedora que construía un futuro; en el otro, la sombra de una hermana brillante a los ojos de todos, menos de Dorothy. Dorothy, cada vez más consciente del maltrato, se convirtió en su confidente.
En largas charlas en la sala de su casa, le contaba cómo había fundado su empresa farmacéutica en un garaje, sin más capital y que la convicción de que podía lograrlo. Lo que te define no es cómo te ven los demás, sino lo que eliges hacer con lo que tienes, solía repetirle. Rachel absorbía esas palabras como si fueran oxígeno. En secreto deseaba algún día poder demostrar que no era la carga que describían Patricia y Gregory, sino alguien capaz de sostenerse por sí misma. No imaginaba que esa oportunidad llegaría de golpe, en un restaurante de lujo, frente a todos, cuando las humillaciones pasadas se condensarían en un solo momento que lo cambiaría todo. La ocasión llegó una tarde de sábado cuando Patricia anunció con entusiasmo que organizarían una cena en el Belmonts, uno de los restaurantes más exclusivos de Seattle, para celebrar el supuesto gran triunfo de Victoria en su carrera. Rachel fue incluida casi de compromiso, como quien agrega un nombre a una lista por mera formalidad. Dudó en aceptar, sabía lo que le esperaba. Sonrisas fingidas, comparaciones crueles y esa sensación de estar ocupando un lugar que no le correspondía. Pero Dorothy insistió en que debía asistir. A veces la verdad necesita un escenario para salir a la luz, le dijo su abuela con un tono sereno pero firme. Rachel no comprendió del todo lo que significaban esas palabras, pero accedió, con un presentimiento extraño en el pecho. Esa noche, el Belmonts estaba iluminado con lámparas de cristal que reflejaban un brillo casi teatral. Los camareros, vestidos con chaquetas negras impecables, se movían con precisión entre las mesas cubiertas de manteles blancos. Rachel, como de costumbre, fue ubicada en la esquina, lejos del centro donde se sentaban Patricia, Gregory y Victoria. Desde el inicio, los brindis y los elogios giraron alrededor de su hermana, sus logros, su futuro prometedor, sus contactos en el mundo corporativo. Rachel escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra reafirmaba su papel de invitada incómoda en su propia familia. Aún así, se obligó a sonreír, sosteniendo el vaso con manos temblorosas, como si esa máscara pudiera protegerla de lo que estaba por venir. El momento llegó de manera calculada. Entre risas y comentarios altivos, Victoria giró hacia Rachel con esa sonrisa cargada de desprecio que conocía tan bien. «Quizás deberías buscarte otra mesa, Rachel», soltó en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. «Después de todo, no eres de sangre». La frase cayó como un cuchillo en medio del salón. Algunos comensales de las mesas cercanas levantaron la vista, sorprendidos, y aunque el silencio se extendió unos segundos, Patricia rompió a reír como si se tratara de un chiste ingenioso. Gregory no solo no la detuvo, sino que asintió con una expresión de aprobación. Rachel sintió cómo se le cerraba la garganta, y un calor insoportable le subía por la cara. Era la condensación de todos los años de humillaciones, pero amplificada por estar expuesta ante extraños que ahora eran testigos de su vergüenza. La cena continuó con ese aire enrarecido, como si nada hubiera pasado, pero Rachel apenas podía probar bocado. El golpe final llegó cuando el camarero dejó la cuenta sobre la mesa. $3,270. Victoria, sin perder el gesto soberbio, empujó la carpeta hacia donde estaba Rachel. «Será tu contribución a la familia», dijo con un tono burlón que provocó carcajadas en Patricia y una mueca incómoda en Gregory. Kenneth, el hermano, evitó mirarla, bajando la vista al plato vacío. Rachel, con las manos temblorosas, sostuvo la cuenta mientras el mundo se le pienposenínosísimos desmoronaba dentro del pecho. Todo en ella gritaba rendirse, callar una vez más, aceptar la humillación. Pero algo diferente ocurrió. El sonido de un bastón golpeando el suelo interrumpió la escena. Dorothy había decidido hablar. Dorothy, con la espalda erguida y la mirada encendida, golpeó una vez más el suelo con su bastón. El murmullo del restaurante se apagó de inmediato. Incluso los camareros se detuvieron, atentos a lo que iba a ocurrir. «Basta», dijo con una voz firme que no dejaba lugar a dudas. Sus ojos recorrieron la mesa, deteniéndose primero en Rachel, a quien le dedicó una expresión de ternura, y luego en Patricia, Gregory y Victoria, a quienes miró con un juicio silencioso que pesaba más que cualquier palabra. «He permitido demasiado tiempo este teatro de humillaciones. Hoy termina». La autoridad en su tono era tan contundente que ni siquiera Patricia se atrevió a responder de inmediato. Rachel sintió que, por primera vez en toda su vida, alguien la defendía en público.
con la fuerza que ella nunca había tenido. Fue entonces cuando Dorothy soltó la bomba que cambió todo para siempre. Con calma, anunció que había reescrito su testamento y que, a partir de ese momento, toda su fortuna y el imperio farmacéutico que había construido serían heredados únicamente por Rachel. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el tintinear de una copa en la mesa vecina. Patricia palideció. Gregory abrió los ojos con incredulidad y Victoria, incapaz de contenerse, dejó escapar una carcajada nerviosa que traicionaba su rabia. Rachel, atónita, apenas podía procesar lo que acababa de oír. En cuestión de segundos había pasado de ser la marginada de la familia a la legítima heredera. Esa revelación no solo rompía la dinámica de la mesa, sino que destrozaba la fachada de perfección que sus padres y su hermana habían construido durante décadas, cuando la tensión todavía era palpable. Dorothy se inclinó hacia adelante y sacó de su bolso un sobre grueso. «Y no es todo», anunció mientras apoyaba los documentos sobre la mesa. Explicó que, al momento de la adopción, los padres biológicos de Rachel habían dejado un fondo de $750,000 destinado exclusivamente a su cuidado y educación. La anciana habló despacio, sin levantar la voz, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Patricia y Gregory, dijo, habían recibido y administrado ese dinero. Sin embargo, en lugar de invertirlo en el bienestar de Rachel, lo habían gastado en viajes, lujos y en la formación universitaria de sus hijos biológicos. El escándalo no podía ser mayor. Lo que hasta entonces eran humillaciones cotidianas se convertía en un delito moral y financiero, revelado frente a todos los presentes. Rachel quedó inmóvil, con la cuenta del restaurante aún entre sus manos. Su respiración se volvió irregular al comprender que no se trataba solo de desprecio, sino de un engaño calculado que había durado años. Patricia intentó interrumpir con la voz temblorosa, balbuceando excusas sobre gastos necesarios, pero Dorothy la calló con un simple gesto. «Tengo las pruebas aquí», añadió, señalando los papeles del sobre. La abuela había llegado preparada para enfrentar la tormenta. Rachel miraba los documentos y sentía cómo todo el peso de su infancia cobraba un nuevo significado. No era que ella no mereciera cuidado, era que le habían arrebatado lo que era suyo. Esa noche, más que un enfrentamiento familiar, fue la demolición de una mentira sostenida durante décadas. La cena terminó en un caos que parecía sacado de una pesadilla. Patricia, roja de ira, acusaba a Dorothy de estar senil y de haber sido manipulada por Rachel. Gregory levantaba la voz, asegurando que aquello era un invento y que los documentos eran falsos. Victoria golpeó la mesa con fuerza y lanzó insultos directos contra su hermana, llamándola aprovechada y traidora. Los demás clientes del restaurante miraban atónitos la escena, incapaces de comprender cómo una familia que aparentaba tanto prestigio se desplomaba en público de esa manera. Rachel permaneció en silencio, demasiado impactada para responder, pero con una certeza creciendo dentro de ella. Ya no volvería a bajar la cabeza. Dorothy, firme, no retiró ni una sola palabra, y su autoridad impidió que la situación terminara peor. A la mañana siguiente, Patricia y Gregory ya habían contactado a sus abogados para impugnar el testamento. Los acusaban de manipulación, de abuso emocional sobre Dorothy, y hasta de conspiración. Por parte de Rachel, no dudaron en filtrar versiones a conocidos y medios locales, presentándose como víctimas de una nieta ingrata que había sabido lavar el cerebro de la anciana. En cuestión de días, los rumores comenzaron a expandirse y las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Lo que había empezado como un enfrentamiento familiar privado se convirtió rápidamente en un espectáculo público, con periodistas acampando frente a la mansión y programas de televisión debatiendo el caso en horario estelar. Rachel, que durante años había sido invisible, ahora estaba en el centro de todas las miradas. Los ataques no tardaron en volverse personales. Patricia apareció en entrevistas televisivas llorando, presentándose como una madre sacrificada que había abierto las puertas de su hogar a una niña huérfana y que ahora era pagada con traición. Gregory contrató un equipo de relaciones públicas para ensuciar la imagen de Rachel, difundiendo rumores sobre supuestas conductas irresponsables en su juventud, todo inventado. Victoria, incapaz de tolerar la idea de haber perdido el lugar de heredera, utilizó sus redes sociales para lanzar mensajes directos contra su hermana,
alentando a miles de seguidores a repetir insultos y acusaciones. El odio virtual se mezclaba con titulares sensacionalistas que vendían más la polémica que la verdad. Para Rachel, cada día era un torbellino de comentarios crueles, cámaras en la puerta y amenazas disfrazadas de opiniones. Sin embargo, Dorothy y su abogado habían previsto la reacción. En conferencias de prensa cuidadosamente preparadas, presentaron pruebas irrefutables, registros bancarios, extractos de cuentas y testimonios que demostraban cómo los fondos de Rachel habían sido desviados durante años. Los documentos también mostraban patrones de abuso emocional, con informes de psicólogos que alguna vez habían atendido a la niña y que confirmaban un entorno hostil. Estos datos comenzaron a cambiar la narrativa mediática. Lo que parecía un simple pleito por herencia se transformó en un caso emblemático sobre abuso dentro de familias adoptivas ricas. Rachel, aunque agotada, encontró alivio al ver que la verdad ya no estaba solo en manos de su abuela, sino expuesta ante millones de personas. El momento decisivo llegó cuando Victoria, harta de los cuestionamientos y convencida de que podía recuperar la simpatía pública, aceptó una entrevista en vivo en un canal nacional. Al inicio, intentó mostrarse serena, pintándose como víctima de una conspiración orquestada por Rachel. Pero las preguntas de los periodistas fueron directas y punzantes. ¿Qué había ocurrido con el fondo de $750,000? ¿Por qué Dorothy había cambiado su testamento? ¿Y si era cierto que Rachel había sido tratada como una hija de segunda? Bajo esa presión, la fachada de Victoria empezó a resquebrajarse. El gesto en su rostro se endureció y con un tono de fastidio dejó escapar la frase que lo cambiaría. Todo. Ese dinero era nuestro por derecho, porque fuimos quienes criamos a Rachel. La transmisión fue inmediata y el impacto devastador. El video se viralizó en cuestión de horas, reproducido en redes sociales miles de veces, acompañado de comentarios que pasaron de la incredulidad a la indignación. Lo que antes parecía un conflicto familiar confuso, se convirtió en una verdad desnuda ante millones. No habían visto a Rachel como hija, sino como un gasto obligatorio. El hashtag Justicia para Rachel comenzó a circular con fuerza, alcanzando tendencias globales. Cada repetición del clip era un recordatorio de la brutalidad con la que había sido tratada. Lo que debía ser la defensa de Victoria se transformó en la prueba más contundente de su desprecio. Y los abogados de Dorothy no tardaron en usarla como evidencia central en el juicio. En las audiencias posteriores, el video de Victoria fue reproducido una y otra vez. Los jueces observaron con atención su tono soberbio y la naturalidad con la que admitía que el dinero de Rachel había sido usado como si perteneciera a los demás. Los abogados de Patricia y Gregory intentaron alegar que había sido un comentario sacado de contexto, pero la grabación era clara, no había confusión posible. La opinión pública, que ya se inclinaba hacia Rachel, terminó de volcarse de su lado. Manifestaciones simbólicas comenzaron a aparecer frente al tribunal. Pancartas con frases como «Los hijos se cuidan, no se roban» y «Rachel nos está sola». Por primera vez en su vida, Rachel no era una voz silenciada, sino alguien defendida por multitudes. El tribunal, presionado por las pruebas y la magnitud mediática del caso, dictó un fallo histórico. No solo ratificó la validez del testamento de Dorothy, reconociendo a Rachel como heredera legítima del imperio farmacéutico, sino que también obligó a Patricia y Gregory a restituir el fondo original con intereses acumulados. La cifra ascendía a más de $2,3 millones, una cantidad que significaba la ruina financiera de quienes la habían despreciado durante años. Rachel escuchó la sentencia con lágrimas contenidas. No eran lágrimas de victoria arrogante, sino de alivio y de cierre. El sistema, que tantas veces había ignorado a los vulnerables, por fin le daba la razón. El fallo fue un golpe letal para Patricia y Gregory. En cuestión de semanas tuvieron que vender propiedades, liquidar cuentas bancarias y enfrentar demandas adicionales por fraude y desvío de fondos. Lo que alguna vez fue una familia rodeada de lujos se transformó en un apellido asociado a la vergüenza. Los noticieros mostraban imágenes de la mansión vaciada y de autos de lujo siendo rematados para cubrir deudas. Kenneth, el hermano, no salió ileso. Su involucramiento en maniobras financieras turbias salió a la luz y le costó su matrimonio y su empleo. La fachada perfecta se desplomó como un castillo de naipes, dejando expuestas décadas de abusos maquillados con riqueza. Victoria, por su parte, quedó atrapada en una espiral de autodestrucción. Sus intentos de sostener una imagen de influencer exitosa se desmoronaron entre deudas y escándalos mediáticos. Las marcas que antes la patrocinaban rompieron contratos al ver su nombre ligado al desprecio público hacia Rachel. Su colapso en vivo había sido la gota final.
De heredera mimada pasó a ser objeto de burlas y críticas. Rachel observaba todo a distancia, con sentimientos encontrados. No había alegría en verlos caer, sino una amarga confirmación de lo que Dorothy siempre había dicho. La arrogancia tarde o temprano cobra factura. Y aunque el pasado no podía borrarse, la justicia, al menos, había llegado. Mientras la familia se hundía en escándalos y deudas, Rachel comenzaba a dar pasos firmes hacia un nuevo capítulo. Dorothy, a pesar de su avanzada edad y de la fragilidad de su salud, la acompañaba de cerca en la transición. Pasaban tardes enteras revisando documentos, organizando juntas con abogados y delineando estrategias para manejar la empresa farmacéutica que ahora estaba en manos de Rachel. Para la joven, el reto era inmenso. Había pasado de ser tratada como una sombra en su propia casa a convertirse en la cabeza de un imperio empresarial. Sin embargo, lo asumió con la seriedad que la caracterizaba, convencida de que no podía fallarle a su abuela, la única que siempre creyó en ella. Lo más sorprendente fue cómo Rachel logró mantener su esencia en medio del torbellino. No se dejó llevar por la arrogancia ni por la venganza. En su lugar, buscó aprender, rodearse de asesores confiables y, sobre todo, escuchar. Su prioridad no era demostrar nada a quienes la habían despreciado, sino construir algo que realmente tuviera impacto. En paralelo, la relación con Dorothy se volvió más profunda que nunca. Entre papeles y planes, también compartían recuerdos, risas y confidencias. Dorothy solía repetir que su mayor orgullo no era la fortuna acumulada, sino haber encontrado en Rachel la heredera de su carácter y de sus valores. Para Rachel, esas palabras eran un escudo contra cualquier duda o miedo que aún pudiera sentir. La idea de la fundación nació en una de esas conversaciones tranquilas con Dorothy, cuando ambas repasaban todo lo vivido. La anciana, con la voz algo cansada pero llena de convicción, le dijo a Rachel que lo más importante no era proteger la empresa, sino dejar un legado que ayudara a quienes habían pasado por lo mismo que ella. Niños y jóvenes adoptados que sufrían abusos o negligencias bajo el disfraz de familias respetables. Esas palabras calaron hondo. Rachel entendió que su historia no podía quedarse en una victoria personal, debía convertirse en una herramienta para otros. Así comenzó a delinear el proyecto que más adelante se llamaría Fundación Dorothy Hayes, en honor a la mujer que le había dado todo lo que sus padres adoptivos le negaron. El inicio fue modesto. Un equipo pequeño de abogados voluntarios, psicólogos dispuestos a ofrecer terapias gratuitas y un grupo de colaboradores que creían en la causa. Sin embargo, el efecto fue inmediato. En pocas semanas llegaron decenas de casos de niños adoptados que habían sido víctimas de negligencia o manipulación financiera, similar a la de Rachel. Ella, que había vivido en silencio tantas injusticias, ahora escuchaba esas historias con un nudo en la garganta, pero también con la certeza de que estaba en el camino correcto. Cada testimonio era un espejo doloroso, pero también una confirmación de que la fundación era necesaria. Por primera vez, Rachel sentía que su dolor personal se transformaba en esperanza colectiva. El crecimiento de la Fundación Dorothy Hayes superó cualquier expectativa. En pocos meses, organizaciones locales comenzaron a colaborar. Universidades ofrecieron pasantes y medios internacionales se interesaron en cubrir la iniciativa. Rachel, que durante años había sido ignorada, ahora era escuchada por miles de personas que la veían como un ejemplo de resiliencia y justicia. Cada vez que visitaba las oficinas de la fundación y veía a niños recibiendo apoyo psicológico o familias siendo asesoradas legalmente, sentía que finalmente todo el dolor de su infancia tenía un propósito. Ya no se trataba de un caso aislado, sino de un movimiento que estaba cambiando vidas. La visibilidad era tanta que incluso legisladores empezaron a proponer leyes inspiradas en las denuncias que la fundación había recopilado. Y si has llegado hasta aquí leyendo lo que vivió Rachel, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Es valioso saber hasta dónde llegan estas historias. Rachel entendió que su experiencia no solo servía para señalar culpables, sino para abrir conversaciones necesarias en una sociedad que prefería callar lo que ocurría detrás de puertas cerradas. La comunidad alrededor de la fundación creció también en el mundo digital. Miles de personas compartían sus historias, algunas tan duras como la de ella. En medio de esa ola de testimonios, Rachel encontraba un nuevo sentido a su vida: ser un faro para quienes aún no sabían cómo salir de la oscuridad. Con el paso de los meses, la salud de Dorothy comenzó a deteriorarse de forma evidente.
Rachel, que había aprendido a sostener el mundo sobre sus hombros, no estaba preparada para ver a la única persona que siempre la defendió volverse frágil. Pasaban tardes enteras en la casa de la abuela, rodeadas de papeles de la fundación, pero también de álbumes familiares y recuerdos que Dorothy quería dejar en orden. Entre tosidos y pausas largas, todavía encontraba fuerzas para aconsejar a su nieta. No permitas que el dinero se convierta en un arma. Úsalo como un escudo para otros. Rachel anotaba cada palabra como si fueran instrucciones sagradas, consciente de que algún día tendría que caminar sin esa guía cercana. El día de la despedida llegó en una fría mañana de otoño. Rachel estaba sentada junto a la cama, sujetándole la mano cuando Dorothy cerró los ojos por última vez. El vacío fue inmediato, como si la casa entera hubiera perdido su luz. En el funeral asistieron empresarios, políticos y decenas de familias que habían sido beneficiadas por la fundación. Muchos se acercaban a Rachel para agradecerle y recordarle cuánto había hecho Dorothy por ellos. Ella, con la voz entrecortada, no habló de cifras ni de negocios, sino de amor y dignidad. Dijo frente a todos que su abuela había sido la primera en verla, en reconocerla como alguien valiosa cuando los demás la habían tratado como una carga. Ese reconocimiento, más que la herencia, fue el verdadero regalo que Dorothy le dejó. Tras la partida de Dorothy, Rachel sintió que el mundo se le venía abajo. La ausencia era tan fuerte que, por momentos, le costaba respirar, pero no se permitió hundirse. Canalizó su dolor en trabajo. Comenzó a dedicar jornadas interminables a fortalecer la fundación y a dirigir el imperio farmacéutico con la disciplina que su abuela le había enseñado. Cada decisión que tomaba llevaba implícita una pregunta silenciosa. ¿Qué haría Dorothy en mi lugar? Esa brújula moral la mantuvo firme incluso cuando las presiones externas intentaban desviarla. Poco a poco, dejó de ser vista como la heredera de una fortuna y pasó a ser reconocida como una líder que había forjado su propio camino. El reconocimiento no tardó en llegar. Rachel fue invitada a conferencias internacionales sobre derechos de la niñez y protección a menores. Recibió premios por su labor social y fue portada en revistas que antes solo hablaban de Victoria y sus supuestos logros. Cada aparición pública la usaba para visibilizar la realidad de los niños adoptados en entornos abusivos, evitando que la atención recayera solo en su historia personal. En esos escenarios hablaba con sencillez y honestidad, contando episodios concretos de lo que había vivido y cómo había logrado salir adelante. Esa autenticidad la convirtió en un referente confiable, alguien que no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia más dura y real. Con el paso de los años, la Fundación Dorothy Hayes se consolidó como un modelo a seguir. Gobiernos, ONGs y universidades buscaban asociarse para replicar su estructura en otros países. Rachel supervisaba cada nuevo convenio con la misma prudencia que había aprendido de su abuela, siempre priorizando el bienestar de los niños por encima de la rentabilidad. El imperio farmacéutico también prosperaba bajo su liderazgo, pero con una visión renovada. Más inversión en investigación, más programas de acceso a medicamentos y un compromiso claro con la responsabilidad social. La joven que alguna vez fue tratada como una sombra en su propia casa se había convertido en un referente mundial. Si esta parte de la historia te conmovió, no olvides darle like y compartirla con tus amigos. Así más personas podrán conocer relatos como este y dar voz a quienes aún no son escuchados. Rachel entendió que su papel no era solo administrar riqueza, sino usarla como puente hacia la justicia. Su nombre comenzó a estar ligado no a la herencia, sino a la esperanza. Y aunque la soledad todavía aparecía en las noches más silenciosas, encontraba consuelo en ver que cientos de niños ahora tenían lo que a ella le fue negado. Un lugar seguro, alguien que los defendiera y la certeza de que eran valiosos. En los últimos actos públicos a los que asistió ese año, Rachel fue recibida con ovaciones de pie. No por ser la heredera de una fortuna, sino por la fuerza con la que había transformado el Bacchinos 85, dolor en acción concreta. Sus discursos eran directos, sin adornos innecesarios. Hablaba de noches de llanto, de sentirse invisible en su propia casa y de la importancia de no callar ante la injusticia. La gente la escuchaba en silencio absoluto, no porque fueran palabras elocuentes, sino porque todos sabían que eran vivencias reales. Esa sinceridad la convirtió en un símbolo de superación y de resistencia, más allá del dinero y los títulos. Con el tiempo, Rachel encontró paz en lo que había construido. Frente a una fotografía de Dorothy en su oficina, solía repetir en voz baja, «Lo logramos».
Ya no cargaba con el estigma de ser la hija adoptada rechazada, sino con el orgullo de haber roto un ciclo de crueldad y haber abierto un camino de esperanza para otros. El legado que dejó no fue solo una empresa sólida o una fundación influyente, sino la prueba viva de que ninguna humillación tiene la última palabra cuando alguien decide levantarse. En cada niño que encontraba refugio en la fundación, Rachel veía reflejada a la niña que fue, y esa certeza le bastaba para seguir adelante.